El invierno ruso, cruel, implacable, es un vasto desierto blanco que no tiene misericordia para los que se adentran a él. A lo largo de la historia ha cobrado vidas sin piedad. Pero en 1959, las montañas de los Urales fueron testigos de un misterio tan oscuro, tan incomprensible, que aún hoy sigue desconcertando al mundo. 10 jóvenes excursionistas emprendieron una travesía hacia lo desconocido. Creían que vivirían la mejor experiencia de sus vidas. Pero solo uno de ellos sobrevivió. Y lo que les ocurrió en esa fatídica noche, en el paso Dyatlov, ha dejado una marca imborrable en los anales de los enigmas más oscuros de la humanidad. Este es el caso Dyatlov, una tragedia tan inquietante como inexplicable. Un misterio que desafía la lógica y que probablemente nunca comprenderemos. Todo comenzó en un frío y ventoso enero de 1959. Las montañas de los Urales, cubiertas por un manto blanco y silencioso, parecían estar listas para recibir a un grupo de jóvenes que desafiaban la naturaleza con valentía. Este grupo no era un grupo cualquiera. Eran 10 estudiantes de la Universidad Politécnica de los Urales, una institución conocida por formar a algunas de las mentes más brillantes de la entonces Unión Soviética. Estos estudiantes, llenos de energía, confianza y ansias de aventura, tenían un objetivo ambicioso: conquistar una de las montañas más inhóspitas de la región. El líder de esta expedición era Igor Dyatlov, un joven de 23 años que no solo era un apasionado montañista, sino también un estudiante de ingeniería de radio. Carismático y determinado, Dyatlov era conocido entre sus compañeros como un líder natural, alguien en quien podían confiar, tanto en los momentos más triviales como en las situaciones más críticas. El resto del grupo también estaba compuesto por estudiantes y graduados jóvenes, de entre 20 y 24 años. Cada uno tenía habilidades particulares que contribuían al éxito de la misión. Por ejemplo, Zinaida Kolmogorova, de 22 años, era una esquiadora con experiencia en expediciones de larga duración. Rustem Slobodin, de 23, era un atleta consumado, hijo de una familia acomodada de Sverdlovsk. Mientras que Alexander Kolevatov, un estudiante de física, tenía conocimientos avanzados sobre la naturaleza y supervivencia en terrenos difíciles. Aquel enero, todos ellos estaban preparados para una experiencia que debía ser un reto más en sus vidas llenas de aventuras. Sabían que la ruta que habían elegido no era fácil, pero confiaban en sus capacidades. Cada uno de ellos había participado en expediciones similares en el pasado, y por ello, aunque la montaña Otorten, con su nombre traducido como «No vayas allí» en el idioma indígena Mansi, podía sonar amenazante, no los intimidaba. A sus ojos, era simplemente otro reto que superar en su camino hacia la gloria. El 25 de enero de 1959, el grupo partió en tren hacia la remota ciudad de Ivdel, en la región de Sverdlovsk. La estación de tren estaba impregnada del olor metálico del frío, y las calles, cubiertas de nieve, parecían más solitarias que nunca. El trayecto hasta Ivdel fue el primero de muchos desafíos que enfrentarían, pero en ese momento el ánimo en el grupo era alto. Había risas, camaradería y bromas, como si el peligro estuviera a años luz de distancia. Cada paso que daban los acercaba más a la aventura de sus vidas, o eso creían ellos. Lo que no sabían, lo que ninguno de ellos podía imaginar, era que ese viaje marcaría el inicio de un misterio que dejaría perplejo al mundo durante más de 6 décadas. Un misterio que comenzaría con la salida de uno de los miembros del grupo. Entre los 10 estudiantes, uno no completaría el viaje. Yuri Yudin, uno de los más entusiastas, se vio obligado a abandonar la expedición en la primera etapa debido a fuertes dolores de espalda y problemas de salud
que no le permitieron continuar. Su partida fue una triste despedida, pero a los ojos de sus compañeros no había motivo para alarmarse. Era simplemente un contratiempo que todos comprendían. Judin se despidió de sus amigos, con la promesa de reencontrarse con ellos al final de la expedición. Fue la última vez que vio a sus amigos. Él sería el único que regresaría con vida, aunque en ese momento no tenía idea de la magnitud de lo que estaba por suceder. Con Judin fuera, el grupo de 9 se adentró más y más en las montañas. Tenían una meta clara: llegar a la cima de Otorten. Pero lo que les esperaba en el paso Dyatlov no era solo frío o ventiscas, era algo mucho más oscuro, algo que cambiaría sus vidas para siempre y que dejaría al mundo con más preguntas que respuestas. El grupo, ahora reducido a 9, continuó su travesía con determinación. Sabían que la ruta hacia la montaña Otorten no sería fácil. Estaban preparados para las dificultades físicas, el frío que calaba hasta los huesos, el viento que aullaba sin tregua y la soledad de los vastos paisajes nevados. Pero nada de esto los había asustado. Eran jóvenes, valientes y, sobre todo, confiaban plenamente en su habilidad para superar cualquier reto que la naturaleza les pusiera en el camino. Pero a veces, el peligro no es solo lo que podemos ver y sentir. A veces, lo más aterrador es lo que no podemos prever, lo que acecha en el horizonte, silencioso y letal. El grupo comenzó su ascenso desde la pequeña aldea de Vishai, el último vestigio de civilización que verían. Era el 27 de enero de 1959. Llevaban consigo toda la comida y el equipo necesario para sobrevivir semanas en el desierto helado. Esquís, mochilas pesadas, cámaras de fotos y diarios personales que documentarían sus últimos días. Cada uno llevaba consigo no solo su equipaje físico, sino también la esperanza de regresar triunfantes con una historia épica que contar. Las condiciones pronto empezaron a empeorar. En las montañas, la naturaleza es caprichosa, y lo que un día es un camino claro, al siguiente puede convertirse en un campo de batalla entre el hombre y el clima. El 31 de enero, después de días de arduo ascenso, llegaron a los pies de lo que sería su último campamento. No lo sabían, pero estaban entrando en lo que más tarde sería conocido como el Paso Dyatlov, un lugar que, hasta ese momento, era simplemente una llanura desolada y azotada por el viento. Aquella noche, el frío era más penetrante de lo habitual. Las temperaturas descendían por debajo de los 30 grados Celsius y el viento golpeaba sin piedad. Sin embargo, los excursionistas seguían mostrando su entusiasmo. Tomaron fotos, hicieron anotaciones en sus diarios y compartieron momentos de camaradería que serían sus últimos recuerdos juntos. ¿Podían sentir el peligro inminente? ¿Podía la montaña Otorten, con su nombre que en la lengua de los nativos Mansi se traduce como «no vayas allí», haberles advertido de alguna manera? Era como si la naturaleza misma hubiera lanzado una advertencia que ninguno de ellos entendió, o quizá no quisieron entender. El 1 de febrero de 1959, los excursionistas tomaron la decisión de acampar en la ladera de la montaña Kholat Syakhl, lo que en la lengua Mansi significa montaña de la muerte. Es curioso cómo los nombres pueden esconder historias más antiguas de lo que imaginamos. A pesar de que estaban a unos cientos de metros de una zona más segura, un denso bosque que les habría ofrecido refugio del viento, decidieron montar su tienda en la ladera. ¿Por qué lo hicieron? Algunos expertos creen que Dyatlov, siempre meticuloso y calculador, decidió acampar en ese lugar para demostrar las habilidades del grupo en condiciones extremas. Otros piensan que, simplemente, no les quedó otra opción, dado que la visibilidad era baja y el cansancio ya pesaba sobre ellos.
Pero, sea cual sea la razón, fue una decisión fatal. La tienda fue la última señal de vida que darían. Esa misma noche, algo sucedió. Algo que los llevó a huir desesperados de su refugio, sin zapatos, sin ropa adecuada, dejando atrás todo lo que los habría mantenido con vida. Algo los asustó tanto que prefirieron enfrentarse al frío mortal que quedarse un minuto más en su tienda. El ascenso había terminado. El grupo había llegado a la cima de su destino, pero no como lo habían planeado. La montaña, la nieve, el viento, todo lo que habían creído controlar, ahora los dominaba. A partir de ese momento, estaban a merced de algo mucho más grande y más oscuro que ellos. La muerte había comenzado su caza. El grupo de excursionistas tenía un plan bien definido. Deberían haber regresado a Visay alrededor del 12 de febrero de 1959, un día que estaba marcado en sus calendarios como el final de su aventura. Sin embargo, los días pasaron, y no hubo noticias de ellos. Al principio, no hubo demasiada preocupación. Después de todo, los retrasos en expediciones de este tipo no eran infrecuentes. El terreno era traicionero, y era posible que la nieve o el mal tiempo los hubiera ralentizado. Sin embargo, cuando pasaron más días sin ninguna comunicación, la preocupación empezó a crecer. Los familiares, incapaces de soportar más la incertidumbre, exigieron una búsqueda. El 20 de febrero, más de una semana después de la fecha en que debían haber regresado, las autoridades soviéticas organizaron un equipo de rescate para localizar a los excursionistas. Lo que esperaban encontrar era un grupo agotado pero vivo, posiblemente refugiado en alguna cabaña o al pie de las montañas. Lo que encontraron fue algo muy diferente. Los primeros en llegar al lugar donde habían acampado fueron los equipos de búsqueda formados por estudiantes y maestros de la universidad. Al principio, todo parecía normal, pero conforme se acercaban al último punto conocido del grupo, algo extraño comenzó a notarse en el aire. El paisaje, normalmente inmóvil, parecía envolverles en un silencio inquietante. El viento, que había sido su compañero constante, cesó de repente. Era como si la misma montaña estuviera conteniendo la respiración. Y entonces lo vieron. La tienda de campaña de los excursionistas estaba parcialmente enterrada en la nieve, inclinada de una manera antinatural. Algo estaba terriblemente mal. Al acercarse, descubrieron que la tienda estaba desgarrada, pero desde adentro. Los montañistas no habían salido con calma o en orden. Habían rasgado la lona en un intento desesperado por escapar. Dentro encontraron botas, ropa, alimentos, incluso dinero. Todo lo que necesitarían para sobrevivir a la intemperie había sido abandonado. Era como si hubieran huido precipitadamente, sin detenerse siquiera a vestirse correctamente. Los rescatistas empezaron a explorar los alrededores con creciente temor. Sabían que algo horrible había ocurrido, pero lo que no sabían era qué. Cerca del campamento encontraron las primeras pistas. A unos cientos de metros de la tienda, bajo un árbol solitario, yacían los cuerpos de dos de los excursionistas, Yuri Krivonishenko y Yuri Doroshenko. Estaban desnudos, a excepción de su ropa interior. Sus cuerpos mostraban claros signos de hipotermia, pero lo más extraño era la disposición en la que fueron encontrados. Bajo el árbol se hallaron restos de una pequeña fogata, como si hubieran intentado desesperadamente mantenerse calientes en la fría noche. Pero lo más perturbador era que las ramas del árbol estaban rotas hasta una altura considerable, como si los hombres hubieran intentado escalarlo en un intento frenético de escapar de algo o de alguien. El misterio no hizo más que aumentar a medida que se encontraron los cuerpos de otros 3 miembros del grupo, Zinaida Kolmogorova, Rustem Slobodin e Igor Dyatlov. Fueron hallados en posiciones que sugerían que estaban intentando regresar al campamento cuando murieron. Zinaida tenía signos de haber sucumbido al frío,
pero en su rostro se dibujaba una expresión de terror indescriptible. Rustem presentaba una fractura en el cráneo, aunque no lo suficientemente fuerte como para ser la causa directa de su muerte. Y Dyatlov, el líder del grupo, fue encontrado boca arriba, con una mano extendida hacia el campamento, como si hubiera estado intentando llegar hasta la seguridad de su tienda en sus últimos momentos. Pero lo más macabro aún estaba por llegar. A medida que las semanas pasaban y la nieve comenzaba a derretirse, se encontraron los cuerpos restantes. Eran los 4 que habían desaparecido más profundamente en el bosque. Y aquí es donde la historia dio un giro que dejó a todos perplejos. Los cuerpos de Lyudmila Dubinina, Alexander Kolevatov, Nikolai Thibault-Brignol y Semyon Zolotaryov presentaban heridas que, hasta el día de hoy, no tienen explicación lógica. Dubinina fue encontrada con la lengua arrancada. Zolotaryov y Thibault-Brignol presentaban fracturas severas en el pecho, con una fuerza que, según los forenses, solo podría haberse causado por un impacto comparable al de un accidente de coche. Y lo más desconcertante de todo, no había señales de lucha. Ninguna de estas heridas parecía haber sido infligida por otra persona. No había marcas que sugirieran una pelea o una agresión humana. Era como si una fuerza invisible y despiadada los hubiera destruido desde dentro. ¿Qué había sucedido realmente esa noche en el paso de Dyatlov? Después de que los cuerpos fueran encontrados, las autoridades soviéticas estaban completamente desconcertadas. ¿Qué había llevado a 9 excursionistas experimentados, jóvenes, llenos de vida, a morir en condiciones tan extrañas? El clima era duro, sí, pero todos ellos estaban preparados para enfrentarlo. ¿Por qué habían huido de su tienda sin ropa adecuada para el frío? ¿Qué tipo de peligro tan inmediato y aterrador podría haberlos obligado a tomar una decisión tan irracional? Las respuestas, como era de esperarse, no llegaron fácilmente. El equipo de investigación, conformado por expertos y militares, realizó numerosas pruebas en los cuerpos y en los restos del campamento. Sin embargo, lo que descubrieron no hizo más que sumergir el caso en un abismo aún más profundo de preguntas sin respuesta. Uno de los primeros detalles que surgieron fue que la ropa de algunos de los excursionistas contenía rastros de radiación. Esto era extraño, muy extraño. El hecho de que se encontraran niveles elevados de radiación en las prendas de las víctimas generó especulación inmediata. ¿Había estado el grupo expuesto a algún tipo de experimento militar secreto? ¿Tal vez una prueba fallida de armas nucleares? La Unión Soviética en ese momento era notoriamente reservada en cuanto a sus actividades militares, especialmente en las regiones más remotas. La posibilidad de un encubrimiento empezó a ganar terreno. Pero eso no era lo único. También surgió otro hecho inquietante. Varios de los excursionistas presentaban un color de piel extraño. Sus cuerpos, cuando fueron encontrados, tenían un tono oscuro, casi anaranjado, en contraste con el blanco pálido que normalmente se espera de alguien que ha sucumbido al frío. Sus rostros, además, parecían inexpresivos, como si una muerte rápida y brutal los hubiera atrapado de sorpresa. Esto llevó a nuevas teorías. Algunas personas comenzaron a especular que algo sobrenatural podría haber ocurrido esa fatídica noche en las montañas. La montaña Kholat-Syakhl, donde se encontró a los excursionistas, tiene un nombre siniestro en la lengua mansi, la montaña de los muertos. Para los indígenas mansi, esta región es considerada sagrada y peligrosa. Los mansi han hablado durante siglos sobre espíritus que habitan en las montañas, y algunos creyeron que los excursionistas tal vez habían perturbado algo que no debían. Sin embargo, la explicación sobrenatural fue rápidamente descartada por los investigadores. Los soviéticos, conocidos por su enfoque pragmático y científico,
no estaban dispuestos a aceptar tales teorías. Aún así, había otros elementos que simplemente no podían explicar. El tipo de heridas encontradas en algunos de los cuerpos, como las severas fracturas torácicas, no tenían sentido. Los expertos forenses compararon la fuerza requerida para producir tales fracturas con la de un accidente automovilístico, pero no había señales externas de trauma. No había marcas visibles en la piel que indicaran golpes, caídas o ataques. La teoría de una avalancha también fue considerada. En principio parecía una explicación lógica. Tal vez el grupo había oído o sentido el acercamiento de una avalancha y en su pánico huyeron de la tienda. Pero había problemas con esta hipótesis. En primer lugar, no había evidencia de una avalancha en el área donde acamparon. Además, la forma en que los cuerpos fueron encontrados, dispersos y en diferentes direcciones, no era consistente con el patrón típico de una avalancha. ¿Qué los había hecho correr en la oscuridad helada, algunos sin zapatos ni ropa adecuada, hacia la muerte? Luego surgió otra teoría. Una prueba militar secreta. El área en la que se encontraban los excursionistas estaba relativamente cerca de zonas donde el ejército soviético realizaba pruebas de armas. Algunos especularon que el grupo pudo haber sido víctima accidental de un experimento militar, tal vez relacionado con pruebas de misiles o explosiones aéreas. Según esta teoría, los excursionistas pudieron haber sido alcanzados por una onda de choque, una explosión de baja frecuencia o incluso un tipo de arma que todavía no conocemos. Además, había testimonios de otros grupos que estaban acampando en la misma región esa noche. Informaron haber visto luces extrañas en el cielo, como esferas brillantes que se movían a gran velocidad. Estas luces, que luego se describieron como orbes voladoras o esferas de fuego, coincidían con la teoría de la prueba militar, pero también con algo más inquietante. Estos avistamientos de luces extrañas han sido relacionados con fenómenos ovni en años posteriores. Algunas personas llegaron a afirmar que el grupo había sido testigo de algo que no debían ver, un contacto extraterrestre. Según esta hipótesis, los excursionistas habrían entrado en pánico al presenciar un fenómeno inexplicable, y su desesperada huida fue un intento por escapar de una amenaza desconocida. El gobierno soviético finalmente cerró el caso en 1959, afirmando que los excursionistas murieron por una fuerza natural desconocida. Sin embargo, ¿qué tipo de fuerza natural podría dejar tales marcas en sus cuerpos? ¿Por qué hubo radiación en sus ropas? ¿Y por qué, más de 60 años después, seguimos sin saber qué ocurrió realmente en el paso Dyatlov? El caso Dyatlov es como un rompecabezas sin solución. Cada pieza de evidencia encontrada, cada hallazgo en la investigación, parece añadir más preguntas que respuestas. Y con los años, como era de esperarse, no tardaron en surgir teorías, cada una más inquietante que la anterior. Una de las teorías más intrigantes, y también una de las más aterradoras, involucra un fenómeno conocido como el infrasound o infrasonido. Este fenómeno se refiere a ondas de sonido de baja frecuencia que, aunque son inaudibles para el oído humano, pueden tener efectos físicos y psicológicos devastadores en quienes las experimentan. En situaciones extremas, se ha documentado que el infrasonido puede causar pánico incontrolable, náuseas, desorientación y hasta alucinaciones. Algunos expertos creen que las condiciones meteorológicas específicas en las montañas de los Urales podrían haber generado este tipo de ondas sonoras. Si los excursionistas fueron afectados por infrasonido, esto podría explicar por qué, en medio de la noche, huyeron de su campamento en un estado de terror irracional. Pero no todos están convencidos de esta teoría. Algunos argumentan que, aunque el infrasonido podría haber causado una reacción de miedo, no explica las lesiones mortales que sufrieron algunos de los excursionistas ni la radiación encontrada en sus ropas. Aquí es donde entra en juego una segunda teoría aún más oscura,
la intervención militar. Según esta hipótesis, el grupo Dyatlov pudo haber sido testigo accidental de una operación militar secreta. Tal vez una prueba fallida de un misil o una explosión aérea tuvo lugar cerca del campamento esa noche, lo que los obligó a huir aterrados. Esto también explicaría las luces extrañas que otros testigos reportaron haber visto en el cielo, así como las lesiones graves en algunos de los cuerpos, comparables con las heridas de un impacto de alta energía. Pero lo más perturbador de esta teoría es que sugiere que el gobierno soviético no solo ocultó la verdad, sino que pudo haber jugado un papel activo en encubrir lo que realmente ocurrió. Los investigadores que apoyan esta teoría señalan cómo el caso fue cerrado apresuradamente y cómo cualquier evidencia que pudiera apuntar hacia una intervención militar fue cuidadosamente eliminada de los informes oficiales. Se habla de documentos desaparecidos, testigos que fueron silenciados y una investigación que, desde su inicio, parecía estar destinada a dejar más dudas que respuestas. Pero aún hay más. A lo largo de los años ha surgido una teoría aún más desconcertante: la posibilidad de un encuentro con fuerzas no humanas. Según esta idea, los excursionistas del Paso Dyatlov podrían haber sido testigos de algo completamente extraordinario: un contacto extraterrestre. Algunos testigos que estaban acampando en áreas cercanas la misma noche del incidente hablaron de luces brillantes en el cielo, orbes de luz que parecían moverse de manera extraña sobre la montaña. ¿Era esto una señal de presencia extraterrestre? Los defensores de esta teoría creen que el grupo pudo haber sido atacado por una forma de vida desconocida o haberse encontrado con tecnología extraterrestre avanzada que los desorientó, provocando una respuesta de miedo y desesperación. Esto también podría explicar la radiación encontrada en sus ropas y el extraño color anaranjado de sus pieles. Los extraterrestres, según esta teoría, podrían haber influido de alguna manera en las condiciones físicas y mentales de los excursionistas, llevándolos a una muerte en circunstancias que parecen no tener explicación terrestre. Aunque esta teoría puede parecer inverosímil para muchos, hay quienes creen firmemente en la posibilidad de un encuentro alienígena en el Paso Dyatlov. Y cuando uno mira la evidencia, las extrañas luces, las lesiones inexplicables y la radiación, de repente, lo que parecía imposible ya no parece tan descabellado. Es posible que los jóvenes estudiantes del grupo Dyatlov hayan pagado el precio por ser testigos de algo que el resto de la humanidad aún no está preparada para entender. Por último, también existe una teoría que involucra la interacción con un fenómeno puramente terrestre, pero igualmente aterrador: los Yeti o el hombre de las nieves. Algunas personas creen que los excursionistas pudieron haber sido atacados por una criatura gigante y desconocida que habita en las remotas montañas de Siberia. Esta teoría es sustentada por huellas misteriosas encontradas cerca del campamento, que algunos describieron como demasiado grandes para ser humanas. Es posible que los excursionistas hubieran sido víctimas de un ataque brutal por parte de un ser primitivo aún no catalogado por la ciencia. Cada teoría, por descabellada o lógica que parezca, nos lleva de vuelta al mismo punto. ¿Qué ocurrió realmente en la montaña Kolatsiakl? Las respuestas pueden estar enterradas bajo la nieve y el silencio del tiempo, pero una cosa es segura: el Paso Dyatlov sigue siendo uno de los misterios más oscuros e inquietantes del siglo XX. Y quizás nunca sepamos la verdad. El caso Dyatlov es el tipo de enigma que, cuanto más lo investigas, más profundo parece volverse. Con cada año que pasa, nuevos detalles emergen, pero en lugar de acercarnos a la verdad, parecen sumergirnos más en el misterio. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas los próximos episodios
de Detrás de la Historia.